Los cristianos celebramos la Navidad. Hacemos también reuniones familiares y pasamos rico. Pero en diciembre hemos descubierto que también es un tiempo de tensión. Algunos de ustedes que son comerciantes me dicen es el mes donde se salva el año en términos comerciales y financieros. Otros están cerrando años educativos. Otros sienten el peso de un año que nos cansa y sentimos nuestros cuerpos necesitando reposo. Es un mes donde hay más tensión, pero también es un mes donde hay más tentación. Y por eso estamos haciendo esta serie que llamamos Sabios en Diciembre, porque necesitamos buscar sabiduría de Dios. Y hay un libro en la Biblia que particularmente orienta en cuanto a la sabiduría de Dios, y es el libro de Proverbios. Entonces estamos leyendo el libro de Proverbios. Esta mañana leeremos en dos lugares de Proverbios, en el capítulo primero de Proverbios, el verso 4, donde claramente nos muestra para quién están escritos los proverbios, y allí encontramos nuestro personaje de hoy. Estamos yendo en cada una de estas entregas a mirar un personaje de proverbios, a ver cómo nos identificamos nosotros con ese personaje, y después a ver qué dice el Evangelio para ese personaje. Porque tú estás aquí para recibir palabra de Dios, y te pido que dispongas tu corazón. No esperen, por favor, que la iglesia los seduzca y los atraiga. Toma decisión en tu corazón, da un paso al frente de decir: yo necesito palabra de Dios. Debo decirlo, cuando observa, hoy me dice atrás, casi nunca me hago atrás, casi siempre yo me hago aquí adelante, pero hoy me dice atrás. Mi impresión es que tú esperas a que la alabanza te empuje emocionalmente. Y cuando yo leo los salmos, es que yo vengo a tomar iniciativa y entregar adoración a Dios. Habrá quienes se postren, habrá quienes levanten las manos o no. No estoy hablando necesariamente de una expresión, pero es lo mismo que tienes que hacer ante la palabra del Señor. Tú das un paso al frente y dices: yo necesito esto. Como quien va al médico aunque le duela y aunque le cueste. Has de ser proactivo en tu vida espiritual. No estés sentado ahí esperando que te seduzcan. Esa es la táctica de Satanás. Él seduce. La palabra de Dios te ordena: da un paso al frente. Di: yo necesito esto. Y hoy es el personaje del capítulo 1, verso 4. Para infundir sagacidad a los ¿quiénes? A los inexpertos. Página 392, capítulo 1 de Proverbios. Pueden tomar todavía, por ahí veo algunas Biblias. Dice, para infundir sagacidad en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. Y yo sé que Proverbios especialmente está dirigido a los jóvenes, pero en particular está dirigido a los jóvenes espiritualmente. Hay un autor que piensa que todos en la vida espiritual somos adolescentes, con algunos rasgos de madurez por allá que con el caminar cristiano vamos desarrollando, pero que en la práctica, en la vida cristiana, todos somos adolescentes. Por eso el verso 22 en el capítulo 1: ¿hasta cuándo, muchachos inexpertos, seguirán aferrados a su inexperiencia? Y el capítulo 7 nos presenta una narración que hace el padre de familia a su hijo. Los que han investigado mucho Proverbios dicen que aquí es donde se nota que Proverbios es también un manifiesto de arrepentimiento de los padres. Porque esta narración da cuenta de que el papá sabía lo que estaba pasando, lo había vivido y también había caído redondo, como la narración que él va a presentar en el capítulo 7. Yo digo que es como una radionovela, donde el papá le dice cómo el inexperto cae redondo ante la tentación. Nos ayuda a captar un poquito la problemática de la que trataremos en el día de hoy. Capítulo 7, verso 6. Desde la ventana de mi casa miré a través de la celosía. Entonces el papá contándole una historia al hijo. Me puse a ver a los inexpertos. Ahí está nuestro personaje. Y entre los jóvenes observé
A uno de ellos, inexperto, falto de juicio. Aquí viene la radionovela. Cruzó la calle, llegó a la esquina y se encaminó hacia la casa de esa mujer. Caía la tarde, llegaba el día a su fin, avanzaban las sombras de la noche. De pronto, la mujer salió a su encuentro y con toda apariencia de una prostituta y con solapadas intenciones. Como es escandalosa y descarada, nunca hallan sus pies reposo en su casa. Unas veces por las calles, otras veces por las plazas. Siempre está al acecho en cada esquina. Se prendió de su cuello, del cuello del joven inexperto, lo besó y con todo descaro le dijo: tengo en mi casa sacrificios de comunión. Es religiosa la señora. Pues hoy he cumplido mis votos, por eso he venido a tu encuentro. Te buscaba y ya te he encontrado. Sobre la cama he tendido multicolores linos egipcios. La señora es fina. He perfumado mi lecho con aroma de mirra, aloe y canela exquisita. La señora, ven, bebamos. Bebamos hasta el fondo la copa del amor. Esto no es una aventura, es amor. Disfrutemos del amor hasta el amanecer. Mi esposo es casada, la señora. Mi esposo no está en casa, pues ha emprendido un largo viaje. Se ha llevado consigo la bolsa de dinero y no regresará hasta el día de luna llena. Papá retoma la narración y le dice al muchacho: con palabras persuasivas lo convenció, con lisonjas de sus labios lo sedujo y enseguida fue tras ella. Refrán: como el buey va camino al matadero, como el ciervo que cae en la trampa hasta que una flecha le abre las entrañas, como el ave que se lanza contra la red sin saber que en ello le va la vida. Esta es la palabra del Señor para el inexperto. Oremos. Señor, gracias por enseñarnos la palabra de Dios. Gracias por venir a ministrar nuestro corazón tan necesitado de ti, Señor. Cuánto te necesitamos, Señor, nosotros que sucumbimos tan fácilmente ante la tentación. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, Señor. En diciembre somos torpes. Somos inexpertos en el manejo de nuestras emociones, de nuestras decisiones, de nuestras relaciones. Tú dices en la palabra que escribiste este libro de sabiduría para el inexperto. Muéstranos allí, por favor, el evangelio a nuestro Señor Jesucristo y ayúdanos a caminar de tal manera que por torpes que seamos no nos extraviemos. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nuestra serie Sabios en Diciembre, y como les decía, episodio número 2, y el inexperto en diciembre. Un excelente ejemplo de esto, cómo enfrentar nuestra inexperiencia en Navidad de acuerdo con los proverbios bíblicos. Yo en esto de la tecnología me siento muy inexperto y me doy cuenta de este hecho. El inexperto al que se dirige Proverbios es el inexperto moral. Sorprende que nosotros en otras áreas de nuestra vida pedimos mucho consejo. Por ejemplo, en esto de la tecnología, yo no sabía nada, entonces vengo donde Jorge, explíqueme, él me explica, ¿cierto? Vamos a hacer un viaje, y siempre si vamos a otra parte lejana, preguntamos, ¿y cómo es el clima allá? Y hasta compramos ropa, y cómo es el tema del dinero. Entonces seguimos consejos en la salud. Por ejemplo, las señoras de aquí de la iglesia me dicen: pastor, las bebiditas de tomillo son muy buenas para la garganta. El hombre que sale a comprar hierbitas de tomillo al otro día. Vamos a comprar una casa y pedimos consejo. En asuntos de la vida pedimos consejo.
pero no pedimos consejo moral. Eh, no pedimos consejo cuando estamos ante la tentación y ante el mal. Entonces el problema del inexperto en proverbios es que es un inexperto moral, que no quiere corregir su inexperiencia ante la tentación y ante el mal. Proverbios usa varios sinónimos para eso, a ver si por ahí vamos como ubicándonos un poco. El inexperto en proverbios es inepto, esa persona que dice que sabe pero no tiene la menor idea, como los hombres cuando buscamos direcciones. Estamos con la esposa al lado en el carro y no, yo sé. Después de 3 horas, mija, prenda ese aparatico a ver si de pronto nos salimos de... Bueno, simple también es una palabra bastante común para proverbios, es el simple. Es el que piensa que todo es fácil, como la historia de la lechera. ¿No se recuerdan la historia de la lechera? Vendo los huevos, compro las gallinas, compro las vaquitas, la granja, y como que todo va a funcionar. Piensa que la vida no es compleja, sino muy simple. Es también el ingenuo o incauto, que piensa que nadie sería capaz de engañarlo, como pasa frecuente y cíclicamente con las pirámides. Esa persona que me dijo eso es una persona muy buena, muy querida. Yo confío en esa persona, a mí nadie me va a engañar. A propósito de eso del ingenuo, quería citarles este texto en Romanos capítulo 16, versos 17 y 18, porque Pablo da cuenta que el inexperto habita mucho en las iglesias. Es decir, que en medio de la religión hay mucha ingenuidad. Final de Romanos, Pablo les dice: les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. El texto original dice a sus propios estómagos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. Es decir, que en la religión habita mucho la ingenuidad. Bien, el crédulo, el porfiado, el que cree todo lo que le diga una persona de confianza. Hace un par de años en el WhatsApp salió esta nota: trabajador de Ponimalta cayó al tanque de la famosa bebida y allí lo dejaron para no perder la fama, la compañía. Por eso la malta sabía raro por aquellos días. Por lo menos 3 personas un día me mandaron en un mensaje: no tome malta. Yo llamé a la compañía a preguntar y ellos me confirmaron que eso era falsa publicidad, de esas competencias malas que se hacen entre compañías. Ellos publicaron que no era cierto eso de que un trabajador se había caído en el tanque y demás, pero creemos cualquier cosa sencillamente porque nos la mandaron por WhatsApp. El inexperto también es torpe, sencillamente no da pie con bola, como que nada le sale, es desprevenido, no asegura que algo se le puede olvidar, como el día que te toca pico y placa. Es falto de juicio, no discierne las consecuencias, gasta más o gasta todo lo que gana. Cuando la mayordomía dice no gastes todo lo que ganas, siempre deja un porcentaje de ahorro y de prevención, pero no, yo me lo gasto. Entonces, lo que hacemos siempre mirando en Proverbios es mirar el perfil del inexperto, primero la gravedad del problema. Proverbios 14, 18, la herencia que dejan los inexpertos es necesidad. Es decir, no nos permite el libro de Proverbios sencillamente pensar que es asunto de tiempo. Ya leíamos en el 1:22, ¿hasta cuándo tendrás la inexperiencia? ¿Hasta cuándo? De hecho, se está contradiciendo el falso refrán que dice nadie escarmienta en pellejo ajeno. Ese refrán no es verdad. Uno sí puede aprender de lo que ve que pasa en los demás. Ahora, el peligro del inexperto, y esto es muy interesante en Proverbios, porque Proverbios, aquí vienen los problemas de tecnología y necesito ayuda. Muy bien, vamos bien. El peligro se dice en 2 proverbios del libro de Proverbios que se repiten, y esa es una estrategia común en Proverbios: repetir proverbios para enfatizar, para mostrarlo en diferente contexto y demás. Pero aquí se nos dice que el inexperto ve
el peligro y sigue adelante. Sigue adelante y entonces sufre las consecuencias. Para un viaje pedimos consejo, para invertir el dinero a veces pedimos consejo, para la salud pedimos consejo, para no sabemos de tecnología pedimos consejo, pero cuando nos damos cuenta que esa mujer como que me está gustando, ese hombre como que me está gustando, voy a hablar un poco más con él a ver cómo me siento. Voy a aceptarle esa invitación nada más para comenzar a ver qué pasa. Seguimos adelante. Nuestra torpeza es mayor. Ups. En Proverbios 9 al inexperto lo invitan dos mujeres. La primera mujer que lo invita es la sabiduría. La segunda mujer que lo invita es la mujer necia y escandalosa. Ambas personifican la sabiduría y la necedad. Curiosamente, como estrategia de Proverbios, la invitación de las dos es exactamente la misma. Vengan conmigo los inexpertos, dice a los faltos de juicio. Vengan conmigo los inexpertos, dice a los faltos de juicio. Pero el final del capítulo 9, que es el final de toda la gran introducción de Proverbios, que es extraordinaria, termina con estas palabras dichas con respecto al inexperto que cayó redondo en manos de la mujer necia. Y eso no es más que un ejemplo, porque la única tentación para el inexperto no es la tentación sexual. Habrá toda variedad de tentaciones en diciembre. Y este es el argumento: las aguas robadas saben a gloria, el pan sabe a miel si se come a escondidas. Y esta es la gran conclusión en la introducción de Proverbios. Pero estos ignoran que allí está la muerte y que sus invitados caen al fondo de la fosa. Es decir, la tentación se vuelve irresistible para el necio. Entonces, ¿qué se puede hacer? La tentación se vuelve irresistible también para el inexperto. ¿Qué se puede hacer? No hay nada que hacer. Bien, los textos de Proverbios señalan que la corrección del inexperto descansa en dos elementos pedagógicos. El primero es la observación y el segundo es la enseñanza. Otra vez son dos proverbios que se repiten, no completos, pero en su esencia. El inexperto debe observar cómo se golpea y se castiga al insolente para poder aprender, ganar conocimiento el inexperto. Que hay una observación que tiene que hacer y hay una enseñanza que tiene que recibir, que ambas cosas están fuera de él. Observa el castigo del insolente y escucha la enseñanza del sabio. Sí hay esperanza para el inexperto, pero ¿cómo somos nosotros de inexpertos frente a las tentaciones de diciembre? La semana pasada me di cuenta que disfrutamos mucho la listica aquella, ¿no? Disfrutamos mucho una listica. Si usted no estaba acá, pues puede verlo en nuestro canal de YouTube. Había una listica que mostraban lo inexpertos que somos ante las tentaciones en diciembre. Y tengo otra listica para seguir nutriendo nuestra reflexión y nuestra preparación para diciembre. Las loterías y las rifas. La peor forma de gastar el dinero, porque no es ni siquiera invertirla como otras cosas, sino la peor forma. El horóscopo. ¿Me pueden creer que una vez una persona me preguntó, creyente, pastor, ¿qué día nació usted? Y yo le dije, yo nací en junio. Ay, pastor, entonces usted también es Géminis. Yo le dije, perdóname, ¿qué quieres decir con eso? Cuando yo le dije, perdóname, ¿qué quieres decir? Esta persona empezó el necesario proceso reflexivo. Fue San Agustín el que dijo, no es posible que una creación inferior controle a una creación superior.
y los planetas y las galaxias y el diseño del cosmos es inferior al valor de una persona. Somos nosotros los llamados a hacer ciencia y controlar esos planetas, ese clima, esas cosas, y no ellas que determinan nuestra vida. El Día de los Inocentes es la peor de las inexperiencias. Pensamos que se nos da permiso para mentir. Y en lugar de darle agua a esta persona le dimos vinagre. Oh, y nos reímos todo el día con respecto a eso. Las televentas, no estoy diciendo que no pueden ser buenos productos, pero volvemos a caer en las compras por club, en los planes vacacionales donde aún ellos mismos nos dicen, no venga sin tarjeta de crédito. Oye, ¿y por qué no puedo ir sin tarjeta de crédito? No puedes ir sin tarjeta. Oh, y aún así vamos a la reunión y terminamos redondo comprando el paquete súper rebajado de vacaciones en Dubái, donde nunca tendríamos, pues, la mayoría de nosotros los recursos para ir. Bueno, ciertos juegos, dinámicas y cosas en Navidad. Es que el inexperto piensa que hay pecados inocentes. Con el plurito de yo no sabía, lo hice sin querer, fue una canita al aire, es una vez al año que no hace daño. Y a propósito, no puedo detenerme aquí, pero esta escritura es tan importante en el libro de Números. Números capítulo 15, también se reitera en Levítico. Los pecados por hierro o pecados inadvertidos. Es decir, que en ese caso, por ejemplo, comió de lo sacrificado y no debía haber comido, o transgredió una norma del sábado y no se dio cuenta. Pero lo importante del capítulo 15 de Números es que todavía somos responsables. Había que presentar un sacrificio por esos pecados también. Y yo no sabía que eso te ofendía, pero ofendiste. Yo no sabía que tendría que hacer esto, pero estaba en la lista, sencillamente no lo leíste. Y la legislación precisamente nos orienta en eso, diciéndonos que el desconocimiento de la norma o de la ley no exime de su cumplimiento. Pecadores sin redención en el día final le dirán a Dios, yo no sabía eso, y Dios le dirá, todavía eres responsable. A mí nunca me enseñaron, pero tú eres responsable delante de Dios. Números 15. Y la razón por la que somos responsables se describe claramente en el libro de Proverbios del Nuevo Testamento, así lo llamo yo. El equivalente de Proverbios del Nuevo Testamento es el libro de Santiago, capítulo 1, versos 14 y 15, que describe la tentación. Y la tentación no es culpa afuera del ser humano. No es que la señora dice, yo no me pude aguantar porque esa blusa estaba tan bonita y tan bien puestecita en esa vitrina que culpa de la tienda. Por eso fue que yo la compré. No. Claramente nos dice, sus propios malos deseos los arrastran y los seducen. Es decir, el problema del inexperto está dentro de él. Del inexperto moral, que se adentra en la tentación, se adentra en el mal con una naturaleza caída. Y por eso describe aquí Santiago el proceso. El deseo se concibe, engendra pecado, se consuma, muerte. ¿Cuál es la esperanza para los torpes y los inexpertos? Esos que todavía vamos a la fiesta donde no deberíamos ir. Todavía nos sentamos en la mesa, entramos en el chiste, hacemos la componenda, invertimos. ¿Cuál es la esperanza? Este texto de Isaías es maravilloso. Si usted acostumbra a subrayar, subráyelo. Si entiende que los cristianos memorizamos palabra de Dios, memorice. Profeta Isaías, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, y no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, quiero subrayar esto, por torpe que sea,
no se extraviará. Miren, eso para mí es una consolación extraordinaria, porque yo soy muy torpe. Cuando yo digo el Evangelio, tiene promesa para el torpe. Este es el Evangelio para los inexpertos, los ineptos, los simples, los ingenuos, los crédulos, los torpes, los desprevenidos y los faltos de juicio. Volvamos a mirar el texto de Isaías, que me interesa tanto que ustedes lo tengan grabado en su mente. El texto de Isaías evidentemente describe dos problemas humanos: la inmundicia y la torpeza. Aquí hay un asunto teológico que quiero mostrarles desde el profeta Isaías. En el capítulo 35, Isaías está describiendo al pueblo de Dios. Y evidentemente el pueblo de Dios es un pueblo inmundo, que ha faltado al pacto, que ha corrompido, que tiene deseos perversos y prácticas perversas. El pueblo de Israel llegó a cometer las idolatrías peores que uno podría imaginar. Pero que el evangelio que se promete allí como camino de santidad va a resolver el problema de la inmundicia. Cuando el texto dice, y escuchen bien porque interpretación bíblica correcta es muy importante. Cuando el texto dice que no pasará inmundo, no es porque hay personas que no son inmundas y esas sí pueden pasar, sino porque Dios se encargará de resolver el problema de su inmundicia. Es decir, el evangelio trata con tu pasado, con lo que debiste haber hecho y no hiciste, y con lo que hiciste mal, con todas tus torpezas, con tus metidas de patas, con tus errores. El evangelio perdona mi pasado. Pero escuche bien, porque esto es muy importante en una sana comprensión del evangelio. El evangelio no solo trata nuestra inmundicia, sino también nuestra torpeza. El evangelio también nos asegura que Él caminará con nosotros. El evangelio también resuelve un problema que yo tengo a futuro, y es que yo no sé caminar. Una cosa es que me limpien de mi maldad, y otra cosa es que no me vuelva a corromper. El evangelio no solo resuelve un problema del pasado, sino un problema también del futuro, y por eso la promesa es extraordinaria: no se extraviará. Estamos preparándonos para celebrar la Navidad, y en las lecturas de la Navidad uno podría distribuir los personajes entre inexpertos que siguieron consejo e inexpertos que no siguieron consejo. Empecemos por los segundos. Así que los personajes en la Navidad se pueden dividir en esos dos: los que por el temor de Dios buscaron consejo y atendieron a la voz de Dios, a la dirección de Dios a través de un mensajero o a la palabra de Dios escrita desde antiguo. No siguieron consejo Herodes. Bueno, él sí pidió consejo, pero con otras intenciones. Los líderes judíos que fueron consultados porque les dijeron: ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, y ellos no se interesaron. Todo el pueblo que fue conmocionado con la noticia: nació el rey de Israel, que venía de estos personajes orientales, personajes como Zacarías, que fue disciplinado porque no creyó a la voz de Dios. Pero en la Navidad, en el relato de la Navidad, también encontramos personas que, siendo inexpertas en todo aquello que estaban viviendo, siguieron consejo. Los pastores, se les dice: esto tendrán como señal, y ellos van a verificar la señal. María, que busca comunidad; Elizabeth, que se somete a la palabra de Dios; pero especialmente José. Quiero hablarles de José, porque José es el inexperto en la Navidad que opera en la línea del libro de Proverbios. A propósito, en el relato, capítulo 1, verso 18 al 24, el nacimiento de Jesús el Cristo fue así: su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo. Esa es la descripción del hombre de Proverbios. Este es un hombre justo que tiene un plan. Su plan era: no quería exponerla a vergüenza pública, sino divorciarse de ella en secreto. Esto es muy importante. Este es un hombre bueno que tiene un plan bueno, pero ese plan no es de Dios. ¿Sabías que eso es posible? Que tú tengas un plan que es bueno, pero que no es de Dios.
José es el inexperto en la Navidad que decide dejarse orientar. ¿Cómo se deja orientar? Cuando él estaba considerando hacerlo, considerando hacer su plan, se le apareció en sueños un ángel del Señor. La palabra ángel quiere decir mensajero. No nos da muchos detalles cómo lo vio, pero el mensaje era claro: no temas recibir a María por esposa. ¿Por qué? Porque esto es obra del Espíritu Santo. Le señala el nombre de Jesús. ¿Qué hace José? Todo esto sucedió para que se cumpliera la voz del profeta. Los estudiosos del pasaje dicen que esto fue realmente lo que conmocionó a José, más que la aparición del ángel. Porque esta expresión, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, esta expresión era un rompecocos para todos los rabinos a lo largo de la historia de la interpretación judía de este texto del profeta Isaías. ¿Cómo es posible que una virgen concebirá? Si concibe, ya no es virgen. Cuando el ángel le menciona palabra de Dios, hay un clic en la mente de José. Mi hermano y mi amigo, mi oración como predicador del evangelio es que cuando tú escuches palabra de Dios, ya sea la que se canta, ya sea la que predicamos, que haya un clic en tu mente y dices: eso es, me está hablando de algo que solo podría hacer Dios. Pero se quedó solo con la conmoción de la experiencia. No, noten que nuestro texto sigue diciendo: inmediatamente José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado, y recibió a María por esposa. El inexperto que se somete a la palabra de Dios. José es el hombre que crece en discernimiento porque se somete a la palabra de Dios. Y escuchen esto: ¿en qué forma creció José en discernimiento? Capítulo 1 y 2 de Mateo, ustedes lo van a leer en casa con sus niños, a leerles la narración de la Navidad, con sus familias cuando se reúnen en torno a esos banquetes familiares preciosos, y van a decir: un momento, estamos celebrando Navidad, ¿no deberíamos leer un poquito el relato de la Navidad, por lo menos para recordarlos? Y ustedes van a hacer hincapié en esto: el hombre que se sometió a la palabra de Dios, Dios lo guió de manera sobrenatural. Cada vez en el relato de Mateo 1 y 2 que José tiene miedo, Dios le envía un ángel. Clarito se lo decía. No tenía que demorarse mucho. De inmediato, cuando estaba en Egipto: váyase para Egipto, y él obedeció. Véngase de Egipto, y él obedeció. Y tenía miedo de ir a Belén porque estaba un hijo de Herodes ahí. Y entonces aparece el ángel y dice: no vaya a otro lugar. Dios te dirige cuando te sometes a su palabra. Porque el inexperto no sabe de dónde viene la nueva tentación. Yo no sé qué va a pasar mañana. Pero al hombre que se somete a la palabra, este es el hombre de Proverbios, el hombre que está bajo el temor del Señor. Y por eso este es el llamado del evangelio. Hay dos elementos que encuentro al estudiar el inexperto que son llamados del evangelio. El primero es una promesa. Isaías 35, por favor, subrayenlo, memorícenlo. Dios te guiará. Romanos 8, los que somos de Cristo tenemos el Espíritu Santo que nos habla desde la palabra de Dios y en muchas otras formas, en las 5 grandes formas que Dios habla a su pueblo, pero especialmente a través de la palabra de Dios. Dios guía a su pueblo, Él promete que guiará, pero hay más promesa, y quiero volver a Santiago para mencionar esto que me emociona tanto, hermanos y hermanas. Hay promesa de que Dios premia. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Noten esto, esto es perspicacia de estudiante bíblico. Noten esto: amar a Dios es resistir la tentación. Y tú pensabas que amar a Dios es solo dar ofrenda y cantar los domingos,
Quizás la mayor adoración puede ser de este hombre o esta mujer que están llegando hoy a la casa del Señor después de una amarga semana en que batallaron con tentación, pero vienen en la adoración a decirle: Cristo, no caí, no caí. Gracias, Señor, no caí. Me ayudaste a resistir. Resistí al diablo y él huyó. Gracias, Señor. Y el Señor escucha, aunque ese no sabe cantar. El Señor escucha esa adoración como un olor fragante. Se le promete al que resiste la tentación, porque lo que se le dice al inexperto es: tienes que prepararte para enfrentar la tentación. El Evangelio también tiene precepto, no solo tiene promesa. Y no podríamos decir que hemos tocado el tema del inexperto en las Sagradas Escrituras si no citamos Hebreos capítulo 5. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Y perdóname, pero yo creo que eso nos lo está diciendo a todos nosotros. ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo llevas de vida cristiana? Sin embargo, necesitas que alguien vuelva a enseñarte las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, nos dice el autor de Hebreos, necesitas leche en vez de alimento sólido. Enseguida nos va a explicar qué es alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado la facultad de percepción espiritual. El inexperto se tiene que preparar a partir de lo que se alimenta. El alimento es crucial, crucial. Y ese alimento consigue ejercitar el discernimiento, que aquí es llamado percepción espiritual, que en el capítulo 1, verso 4 de Proverbios es llamado sagacidad. Distinguir hacia dónde estoy entrando. Como el muchacho del capítulo 7, desde el primer momento vio a la mujer y dijo: no, yo sé esto dónde va a terminar. Y huyó. Huye de las pasiones juveniles. Entonces, ¿cuál es la aplicación para nosotros hoy? Primero, hay desafíos de obediencia. La obediencia que se le pidió a José era de marca mayor. Cásese con su novia aunque esté embarazada. No era cualquier cosa. Viva con el chisme de la aldea toda la vida. Crea una cosa que usted jamás va a poder comprobar. Solo porque Dios lo dijo. Y cuando obedeció, Dios lo guió. Tú esperas que Dios te guíe en tu negocio, en tu salud, en tu familia, en tu matrimonio, y piensas que Dios te va a guiar si no lo obedeces. Obediencia. Segundo, tengo aquí la palabra doctrina, hermanos, porque francamente, yo creo que una de las grandes debilidades del cristianismo evangélico en nuestro país, en nuestro continente, es la dificultad que hay con la superficialidad que hay en medio del pueblo de Dios. Miren que, por ejemplo, en diciembre se hacen muy populares unos videos de Navidad. Y hay unos en particular, que lo he comprobado varios años. Los difundimos los cristianos a más no poder. Y son videos mormones. Son videos de una iglesia que niega la deidad del Señor Jesucristo. Para ellos Cristo es solo un buen ejemplo. Pero claro, como dice en Biblia, como sale una imagen de Jesús, como citan ciertos textos bíblicos, yo digo: eso tiene que ser bueno, mándeselo con esa sensación mesiánica que tenemos con el WhatsApp, mándeselo a todo el mundo. No, hay que discernir claramente.
Miren que con cierto pesar lo digo. En una reunión de pastores les mandé uno de estos, porque son muy bien producidos a propósito. Les mandé uno de esos pesos. Y le dije, pastor, les voy a mandar este video. Ahora les voy a pedir que ustedes me digan dónde está el veneno. ¿Ustedes pueden creer que ninguno de ellos pudo ver el veneno? Porque es tan sutil, tan bien puesto, tan encapsulado. Ya después pudimos juntos, mirando la escritura, darnos cuenta, uy, claro, ahí está el veneno. Yo creo que lo que más necesitamos afilar nosotros en esta congregación es la diferencia entre religión y evangelio. Hermanos y hermanas, esto no se trata de listas morales que nosotros cumplimos para que Dios nos premie, ni de legalismos de iglesia que impone para obtener bendiciones, ni de promesas de milagros, ni de experiencias donde me sentía en el cielo y salgo a vivir como una bestia del lunes al sábado. No, es una vida centrada en el evangelio, y lo tengo aquí especialmente porque los dueños de los derechos de este libro, que es un ministerio internacional, nos han dado la autorización para difundirlo en PDF, y quiero pedirles en el nombre del Señor que me escriban a mi WhatsApp diciéndome, mándeme la copia, porque este es elemental para nosotros. Es un cursito de 50 páginas breve, elemental discipulado, cómo entender cuál es el problema humano, cómo es que Cristo lo redime, cómo es la santificación progresiva, cómo es esto de que nosotros vivimos en la gracia de Dios y no estamos ni justificando el pecado ni cayendo en legalismo. Es esencial vida centrada en el evangelio. Además, porque nos lleva a la sana interpretación. Ustedes pueden creer que aquí en Medellín, una vez unas hermanas de nuestra congregación estaban en una tienda aquí cerca y vienen estas niñas vendiendo postres. Vendían postres, ¿no? Entonces las hermanas, para colaborarles a las niñas, les compraron unos postres y les preguntaron, ¿ustedes de dónde son? Porque se vestían un poco diferente. No, nosotros somos cristianas. Cuénteme. Y esto lo estamos haciendo para la iglesia. Cuénteme, por favor. Es que el pastor nos dijo que debemos ir a vender los postres. Oye, ¿y el pastor por qué hace eso? Dijo, porque el pastor nos enseñó muy clarito. Los primeros serán los postreros. Entonces nosotros debemos salir a vender postres. Yo no lo podía creer y las hermanas me dijeron, yo no estaba presente, las hermanas me dijeron, pastor, es en serio, nosotros tampoco lo podíamos creer. Esa era la interpretación que su pastor les había dado sobre ese texto bíblico. Entonces, si no vamos a seguir cayendo en asuntos morales y en asuntos doctrinales, necesitamos este tercer punto, que es el que más quiero enfatizar: entrenamiento diario, vida devocional. Este es el punto, mis amados. Lea la Biblia y ore cada día por lo menos 15 minutos. Amados, no vivas de un almuerzo a la semana. Yo me esfuerzo, los pastores nos esforzamos en hacerlo mejor. Yo me estoy enredando mucho con aprender esto, ¿cierto? Pero yo me esfuerzo durante la semana en preparar bien la enseñanza. Estoy aprendiendo a manejar estos asuntos tecnológicos para ver si así podemos comunicarnos mejor. Entonces hay un buen almuerzo aquí, listo, pero no vivas de un almuerzo a la semana. Tú solito, tú solita. Abre la Biblia, por Dios. Ora, porque si no, cuando venga la tentación, caerás. Si no estás preparado, si no te has sometido a la palabra de Dios, cuando venga el enemigo, te comerá vivo. Necesitas sacar la espada todos los días y aprender a usarla, porque cuando el enemigo venga, saca la espada y ni siquiera sabes sacarla. Cuando el Señor fue tentado por Satanás, ¿recuerdan? ¿Qué es lo primero que le sale al Señor? Primero que le sale al Señor: palabra de Dios. Palabra de Dios. No me canso de repetir esas hermosas palabras de Spurgeon, que decía que cuando te hieran no te saquen sangre sino Biblia. Has de leer por lo menos, mira que te lo estoy poniendo muy barato, por lo menos 15 minutos. Si apenas estás empezando Evangelio de Juan, los cristianos debemos leer la Biblia por completo y podemos hacer el plan de leer la Biblia todo el año, y hay guías en internet para ayudar, planes
para leer la palabra de Dios. Necesitamos apegarnos a la palabra de Dios, porque la tentación, te digo, en diciembre es muy brava. Lee la palabra de Dios y ora en tu casa. Verás la diferencia en tus pensamientos, en tus palabras. Dios va a honrar a los que le honran. Y cuando obedezcas esas instrucciones que vas leyendo en la palabra del Señor, Dios te guiará. Y mi hermano y mi amigo, mi hermana y mi amiga, Dios te premiará cuando resistas la tentación. Pero has de prepararte